¿Cuántos empezaron su estudio bíblico? Managabi, Manabeti, muy bien, hermano Nachito, María Eugenia, gracias a Dios que empezaron su estudio bíblico. Eso les va a dar crecimiento, eso les va a bendecir. Yo estoy orando por ustedes. Sean fieles, sean perseverantes, sean persistentes. ¿Y cuántos compartieron la palabra la semana que pasó? Un folleto, un evangelio, un Nuevo Testamento. ¿Cómo les fue? ¿Todavía no? Bueno, tiene esta semana todavía para que usted pueda animarse y dar la palabra a un vecino, un conocido, un compañero de trabajo, porque es nuestro privilegio compartir la palabra. Así que vamos hoy a abrir la Biblia en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Dice que la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Leí en la Nueva Traducción Viviente. Oremos. Gracias, nuestro Dios y nuestro Padre, por tu poderosa palabra. Nuestro Dios y Padre, permite que la palabra que hoy nos vas a dar sea sembrada, sea plantada en nuestro corazón, en nuestros corazones. Y permite, Padre, que tu palabra cumpla ese propósito por la cual tú la enviaste. Y que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no regresa, sino que riega la tierra y la hace germinar y la hace producir y da semillas al que siembra y da pan para comer, que así sea tu palabra. Y tú lo dices, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos, será prosperada de acuerdo para lo que la envié. Gracias
por esa hermosa promesa, Señor. Gracias por ayudarnos a orar como conviene. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos a orar. Y oramos al Espíritu Santo en esta mañana también, para que te muevas entre nosotros, para que el Espíritu Santo abra, ilumine los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos entender la palabra, para que podamos ser guiados, dirigidos, orientados por la palabra, para que podamos edificar nuestra vida basados en la palabra tuya. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. El Señor Jesús, en una ocasión, les enseñó una parábola a los discípulos, la parábola del sembrador, que encontramos en Mateo 13. Mateo 13. Dice que el sembrador salió a sembrar. Mateo 13:3. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y se comieron la semilla. Otra parte cayó entre pedregales, donde no había suficiente tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra, pero cuando salió el sol se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, a 100, a 60 y al 30 por uno. Y el Señor dice: si tienes oídos, oye, entiende. Él narró, Señor Jesucristo les quiso enseñar, o les enseñaba a través de esta parábola. Vinieron los discípulos y le dijeron: Señor, no entendimos la parábola, no la entendimos. Por favor, explícanoslas. Entonces Jesús les dijo: la semilla es la preciosa palabra de Dios. La tierra es el corazón. La semilla que cae en el camino son las personas que no han tenido un encuentro personal con Jesucristo, que no lo conocen como Señor y como Salvador. Las aves son los demonios que arrebatan del corazón la palabra. La parte de la semilla
que cayó entre piedras y que no tiene raíz son los corazones endurecidos. Hay muchos corazones endurecidos, ¿verdad? La palabra no los toca. Sale igual a gente como vino por el corazón endurecido. La semilla que cayó entre espinos o cardos son los corazones, son las vidas que están envueltas en los afanes cotidianos de la vida y el engaño de las riquezas ahogan la palabra de tal manera que no lleva fruto. Mateo 13, 19 al 23. Y Jesús les dice, oigan pues, la explicación de la parábola. Cuando alguno oye la palabra poderosa de Dios y no la entiende, viene el malo, los demonios, viene Satanás y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y esta es la palabra que fue sembrada junto al camino. La que fue sembrada en pedregales es el que oye la palabra, en el momento, versículo 20 dice, la recibe con gozo, la recibe con entusiasmo, pero como no tiene raíz, sino que es de corta duración porque no tiene raíz, cuando viene la aflicción o la crítica por causa de la palabra, tropiezan. La semilla que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este mundo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y la palabra se vuelve infructuosa. La que fue sembrada en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y empieza a dar fruto y continúa dando fruto al 30, al 60 y llega hasta el 100% dando fruto. Gloria al Señor. Yo espero y ha sido mi oración toda la semana y el día de hoy, que su corazón esté preparado, que usted tenga un buen corazón en esta mañana para recibir la palabra que Dios por mi conducto quiere darnos. Hay cosas que pueden distraernos, hay cosas que pueden distraernos, pero yo le animo, yo le invito en el nombre de Jesús, concéntrese en la palabra, concéntrese en la palabra, trate de seguir el desarrollo, quite cualquier distractor, Si necesita apagar su celular, es un buen momento para que usted apague su celular, si es que no lo va a usar para buscar la Biblia, ¿verdad? Porque estamos Dios hablándonos a través de la palabra del Señor. Así que si es necesario apagar su celular, apáguelo. Si lo va a usar porque ahí tiene su Biblia, pues está bien.
Y finalmente, abra su corazón. Abra su corazón. Dígale, Señor, aquí estoy. Quiero oír, quiero escuchar, quiero recibir. Mi corazón está abierto para que la palabra viva, para que la palabra eficaz sea sembrada en su corazón. La palabra de Dios, Hebreos 4:12, la palabra de Dios dice, es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. Dice Hebreos 4:12. Todo fue creado. Seguimos viendo el poder de la palabra de Dios. Todo fue creado por la palabra de Dios. Todo. Todo fue creado por la palabra de Dios. Los que saben eso y los que están de acuerdo con eso, podemos decir amén, pueden decir amén. Eso es interactuar con la palabra, hermana. Eso es interactuar con la palabra. Todo fue creado por la palabra de Dios. Mire, los cielos fueron creados por la palabra de Dios. La tierra fue creada por la palabra de Dios. Las cosas visibles fueron creadas por la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. Las cosas invisibles fueron creadas por la palabra de Dios. Y ahí está el ejemplo bien conocido de Génesis 1. Génesis 1. Dice, versículo 3, dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? La luz fue hecha. La luz fue hecha por el poder, por la poderosísima palabra de Dios. Dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, sepárense las aguas de las aguas. ¿Y qué pasó? Y sucedió, y sucedió, y sucedió. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas le llamó mares. ¿Y qué pasó? Sucedió. Dijo Dios, que la tierra produzca hierba, que la hierba dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su especie, que su semilla esté en el corazón. ¿Y qué pasó? Así sucedió. Todo fue creado por la poderosísima palabra del Señor. Gloria al Señor. Mire, por favor, lo que dice el Señor Jesús en San Juan capítulo 6 y en el versículo 63. Juan 6, 63. Dice el Señor Jesús, las palabras, dice el Señor Jesús, las palabras que yo os he hablado, ¿son qué? Son espíritu y son vida. Gloria al Señor.
las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermanos, no es letra muerta. No es letra muerta. La palabra de Dios tiene la capacidad de hacer cosas nuevas. La palabra de Dios hace a un hombre nuevo. La palabra de Dios hace a una mujer nueva. ¿Cuántos drogadictos que habían pasado por casas de rehabilitación, por programas de rehabilitación y no? Pero cuando reciben la palabra, cuando creen en la palabra, cuando se plantan en la palabra, Dios ha cambiado esos drogadictos en personas llenas de virtudes, en hombres nuevos. ¿Cuántos alcohólicos por la palabra de Dios han dejado el alcohol? O sea, la palabra de Dios tiene la capacidad de transformar hombres y mujeres y los convierte en hombres y mujeres nuevos, con virtudes, con dones, con talentos, con un corazón nuevo. Gloria al Señor, por el poder de la palabra de Dios. Tenemos que creer en el poder de la palabra, así como Dios la plantea, así como está. No domestique a la palabra, no racionalice la palabra. Hoy mucha gente dice: es que yo pienso, yo creo que esto, lo que Dios está diciendo es así. Cuando Dios dice: clama a mí y yo te responderé, clame al Señor. Muchos oran tan en secreto que ni ellos oyen lo que están orando. Clame. ¿Sabe qué es clamar? Vaya al diccionario. La palabra tiene poder hacia la gente nueva. Cambia cosas, cambia circunstancias, cambia situaciones. Por eso dice el apóstol Pablo en Corintios 5:17: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La palabra de Dios, hermanos, es viva y es eficaz. Ya vimos en la explicación de la palabra por qué no lleva fruto en algunos. Ya lo vimos. Y les voy a mencionar algunas cositas. La semilla, ya vimos, es la palabra de Dios. La tierra, dice el Señor Jesús, es el corazón. Simboliza el corazón, apunta, tipifica al corazón. La tierra es el corazón de los hombres y las mujeres que reciben la palabra. La semilla que cayó en el camino son las personas que no han tenido un encuentro con Jesucristo, que no conocen a Jesucristo como Señor y como Salvador de sus vidas. Las aves que vienen y se comen la semilla son los demonios que arrebata esa semilla de la palabra del corazón de la gente. La semilla que cae entre piedras y que por eso no tiene raíz son aquellos corazones, dice Jesús, endurecidos. ¿Cuántos corazones endurecidos, indiferentes a lo de Dios, a la palabra? Esos son los corazones endurecidos. La otra semilla que cae entre cardos, entre espinos,
son los corazones que están, las vidas que están envueltos en los afanes de la vida cotidiana. Y eso ahoga la palabra. Y el engaño, o por el engaño de la riqueza, por el engaño de las riquezas. Y dice el Señor Jesús, ahogan la palabra, y la palabra se hace infructuosa. Entonces, pero la palabra de Dios, hermanos, cuando hay un corazón, es viva y es eficaz, penetra. Y entonces la palabra mata, destruye los deseos de la carne. Y la palabra empieza a vivificar al corazón para que tenga los deseos de Dios. Y por eso es importante que usted y yo, todos los días, no cada 8 días, sino todos los días, nos expongamos a la palabra. Estemos en comunión con la palabra. Estudie la palabra, pero interactúe con la palabra. Contéstele a la palabra. Espero que esta mañana los que estuvieron y oyeron la dirección de la oración basado en el Salmo 84, ¿cómo aplicamos? Eso es interactuar con la palabra. Si no, usted lee igual. Por eso es importante que todos los días usted estudie la palabra, usted medita en la palabra, usted aprenda la palabra, usted descubra en la palabra del Señor cómo va a vivir, qué va a hacer ese día. Muchos de los problemas que hoy tenemos, generales y particulares, muchos de esos problemas que hoy tenemos es porque hemos dejado la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Muchos de los problemas generales, particulares, familiares, personales, es porque hemos dejado, hermanas y hermanos, a un lado la palabra de Dios. Mucha gente, otro problema, aparte de domesticar la palabra, le llamo yo, de poner la palabra a su conveniencia. Por ejemplo, Dios dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y mayormente, o cuanto más, o tanto más, cuando ven que ese día, el día del juicio, el día de la venida del Señor, se acerca, para que se estimulen, dice el texto. Póngame el texto en la pantalla, hermano Gerson, por favor. Para que se estimulen, dice, los unos a los otros, al amor y a las buenas obras. Pero ¿qué hace mucha gente? Dios sabe. Hoy no voy, es peligroso. Y entonces empiezan, ¿verdad? No se reúnen. No se congregan. Mire qué bendición que tiene Rocafuerte. Un edificio amplio. ¿Sabe cuántas iglesias hoy quisieran tener la amplitud que ustedes tienen? Gracias al Señor. Pero lo están desperdiciando. Entonces,
muchos de los problemas generales, particulares, personales, se debe a que hemos dejado de buscar a Dios a través de la palabra de Dios. Dios le dijo a Josué, y Dios nos dice a nosotros, Josué 1:8. Dios le dijo a Josué y nos lo dice a nosotros, Josué 1:8. Nunca le dijo, óyelo bien, Josué, nunca, jamás se apartará de tu boca este libro, la Biblia, la palabra de Dios. De día y de noche debes meditar en él, para que guardes, para que hagas conforme a todo, dice, lo que en él está escrito. Porque entonces, dice, harás prosperar tu camino. ¿Y todo qué? Si Dios promete que todo le va a salir bien, cuando usted busque la palabra, estudie la palabra, busque a Dios a través de la palabra, hermano, así es, todo te saldrá bien. Por eso les digo que muchos de los problemas que hoy tenemos, generales y personales y familiares, es porque hemos dejado la palabra del Señor. Mire Salmo 1, Salmo capítulo 1, dice, miren, primero dice, bienaventurada la persona que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, que no se sentó en silla de escarnecedores. Y mire lo que dice el versículo 2, sino que en la ley de Dios, en la palabra de Dios, ¿está qué? Hoy cuánta gente dice, me aburre, me aburre. El estudio bíblico les aburre, la predicación del pastor les aburre. Pero mire, que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, dice, medita de día y de noche. Esa persona que se deleita, que estudia, que medita, que interactúa con la palabra, será, dice, como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, que da su fruto, que su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Pregúntese, ¿por qué no prospero en ese negocio? ¿Por qué no prospero en este trabajo? ¿Por qué no prospero en esto que inicié? ¿No será porque falta la comunión con la bendita, con la poderosa palabra de Dios? Porque cuando dejamos de buscar y de obedecer la palabra de Dios, cuando dejamos de buscar a Dios a través de la palabra de Dios, mire, el corazón se corrompe, porque los designios y las intenciones del corazón del hombre, dice la palabra, son de continuo solamente el mal. Así dice la Biblia. O sea que el corazón del ser humano sin la palabra de Dios se corrompe.
pero Dios transforma nuestra naturaleza a través de la bendita palabra de Dios. Y recuerde, la palabra de Dios nunca regresa vacía. ¿Se acuerda cómo oramos al iniciar el estudio esta mañana? Usando Isaías 55, 11 y 12, como la lluvia que cae del cielo, como la nieve que cae del cielo, que riega la tierra, etcétera, etcétera, así será mi palabra, no volverá vacía. Entonces, hermanos, ame la palabra, estudie la palabra, crea en la palabra, viva en la palabra. Y termino con dos cosas para que usted las recuerde, poderosas de la palabra del Señor. En primer lugar, la palabra de Dios tiene poder y capacidad creativa y curativa. El texto que hemos usado desde el primer domingo de agosto, Salmo 107, versículo 20. Después que la gente clamó, después que la gente buscó a Dios, dice, envió su palabra. ¿Y qué pasó? Los sanó. ¿Qué más pasó? Los libró de su ruina. Envió su palabra. La palabra de Dios tiene la capacidad creativa y curativa. Gloria al Señor. Amén. Debió de haber dicho. Sí, Señor. Gracias por esa palabra. Bendito seas. Algo así. Si usted está interactuando, ¿verdad? Segundo lugar, mire lo que dice Hebreos 4:12. Dice que la palabra de Dios es viva y poderosa. Es viva y poderosa. Es más cortante, dice, que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, y deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. Gracias a Dios. Yo le animo en esta mañana para que usted, si se le olvidó iniciar su estudio de la palabra, retómelo esta semana. Yo le animo para que en esta semana, si se le olvidó compartir la palabra, la comparta esta semana. Folleto de la palabra. Un evangelio, un Nuevo Testamento, una Biblia, creyendo y confiando en ese poder creativo y sanador de la palabra, y que la palabra es viva y eficaz. Señor les bendiga y les guarde. Pongámonos de pie para orar y dar gracias a Dios. Te damos las gracias, nuestro Señor y nuestro Dios, en esta mañana, por la bendita, por la poderosa palabra que nos has dado. Ayúdanos
que nuestros corazones siempre estén preparados para recibir la palabra. Para que tu palabra en nosotros lleve fruto, como tú dices, al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias, porque Cristo también dice: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Señor, despierta el amor por tu palabra, despierta el interés por tu palabra en nosotros. Despierta, Señor, más dedicación, más estudio a tu palabra, porque tus palabras son vida y son espíritu. Ayúdanos a creer lo que Jesucristo dice, en cuyo nombre oramos. Que la bendición de Dios Padre, la bendición de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén, en el nombre de Jesús. Amén. Señor les guarde, Señor les bendiga, a vivir y a compartir la preciosa palabra del Señor, hermanos.